Buenas tardes, mi nombre es María José Bautista Orjuela y con mi compañera Salomé Navarro les vamos a hablar sobre los medios de control constitucional o acciones constitucionales. Vamos a hablar sobre la acción de tutela. La acción de tutela es un instrumento de protección de los derechos fundamentales de las personas y se trata de un medio de defensa al alcance de cualquier ciudadano, definido como la acción que tiene toda persona para reclamar ante los jueces en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales cuando estos resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de particulares. Esta es una acción que puede ejercerse en cualquier tiempo y por cualquier persona. Es necesario para instaurarla demostrar la existencia de un interés que pues no puede ser otro que la violación o la amenaza de violación de un derecho constitucional fundamental propio. Bueno, en cuanto a la improcedencia de la tutela, tenemos que cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, la existencia de dichos medios será apreciada en concreto en cuanto a su eficacia, atendiendo a las circunstancias en que se encuentra el solicitante. Además, la tutela es improcedente cuando para proteger el derecho se puede invocar el recurso de habeas corpus, cuando se pretenda proteger derechos colectivos como la paz y los que están mencionados en el artículo 88 de la Constitución Política, cuando sea evidente que la violación del derecho originó un daño consumado, cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto. Bueno, en cuanto a la solicitud de la tutela, tenemos que los requisitos para solicitar la tutela son que primero debe dirigirse a la autoridad judicial competente, que será cualquier juez de la República. Segundo, se debe tratar sobre actos administrativos y no es necesario haber agotado la vía administrativa para instaurar la tutela. Sin embargo, pueden utilizarse simultáneamente esos dos mecanismos de defensa. Pero pues si el actor va a utilizar posteriormente la vía judicial para la defensa de su derecho, el empleo de la tutela no lo exime de la obligación legal de cumplir el requisito de procedibilidad de agotamientos con los recursos de la vía administrativa cuando esto sea obligatorio. También la acción se dirigirá contra la autoridad que presuntamente produjo la violación o la amenaza al derecho fundamental, incluido el superior jerárquico si éste intervino mediante órdenes o instrucciones. Cuarto punto, tenemos que la solicitud debe expresar con claridad la acción u omisión que la motiva, así como el derecho que considera violado o amenazado. No se trata, sin embargo, de un concepto de violación exigente y específico como el propio de las demandas en justicia ordinaria, pues es necesario citar las normas constitucionales en las que se fundamenta la solicitud. Basta indicar el derecho violado o amenazado. La solicitud de tutela es susceptible de corrección cuando el juez no puede determinar el hecho o la razón que la motivó, caso en el cual se le otorgará al solicitante un término de 3 días para subsanarla. En caso de no hacerlo, la solicitud será rechazada. En cuanto a las medidas provisionales por la presentación de la tutela, tenemos que dentro del proceso de tutela, de acuerdo con el artículo 7 del decreto 2591 de 1991, desde la presentación de la solicitud, el juez puede, por razones de necesidad y urgencia, adoptar medidas cautelares en el sentido de suspender en función de la protección del derecho invocado por el demandante el acto que vulnere o amenace sus derechos, pero la autoridad involucrada en la actuación vulneradora o constitutiva de amenaza podrá solicitar o el juez oficiosamente podrá disponer la ejecución del acto o su continuidad para evitar perjuicios ciertos e inminentes al interés público. Asimismo, el juez podrá dictar medidas de conservación o seguridad encaminadas a proteger el derecho o evitar que se produzcan otros daños como consecuencia de los hechos denunciados. En cuanto a la tutela contra particulares, tenemos que el decreto 2591 de 1991 regula en su artículo 42 las hipótesis en las que procede la tutela contra particulares. Entre ellas se enumera las situaciones en las que el particular presta servicios públicos de educación, de salud o servicios públicos en general, o cuando se trata de una organización en la que el solicitante tiene una relación de subordinación o está indefenso ante la misma, o frente a violaciones de la norma constitucional que prohíbe la esclavitud, la servidumbre o la trata de personas, o contra empresas que desconocen el habeas data o el derecho de rectificación de informaciones inexactas o erróneas, o cuando el particular actúa en ejercicio de funciones públicas, o en general cuando el particular accionante se encuentra en situación de subordinación o indefensión frente a quien va dirigida la tutela. El trámite de esta clase de tutela sigue el procedimiento señalado en el decreto 2591 de 1991. En cuanto a la cesación del procedimiento, tenemos que durante el trámite de la acción de tutela se puede dar la satisfacción del derecho que se busca proteger mediante el empleo de este instrumento jurídico, porque, por ejemplo, puede que la entidad contra la que se presentó la tutela emita una resolución, resolución administrativa o judicial que ponga término a la actuación presuntamente lesiva de los derechos del accionante, situación en la que se concederá a lo solicitado en relación con la indemnización y costas, si a ello hay lugar. Según la prescripción del artículo 26 del decreto 2591 de 1991, en ese caso el solicitante puede desistir de la tutela y se ordenará entonces el archivo del expediente. Cuando el desistimiento ha tenido por causa un acuerdo extraprocesal sobre los derechos reclamados por el solicitante, de no cumplirse este acuerdo, pues el expediente continúa en trámite. Cumplimiento de la orden de un juez de tutela hace incurrir al funcionario o al particular cobijado por la decisión en desacato, a menos que las normas prevean una consecuencia jurídica distinta.
El desacato es como sancionable con arresto hasta por 6 meses y multa de hasta 20 salarios mínimos mensuales. El trámite del desacato se hace ante el juez que conoció después de la tutela en primera instancia, quien impondrá la sanción, y esta será pues consultada al superior jerárquico para que éste decida si debe ser revocada o no. Quien incumple el fallo de tutela incurrirá en fraude a decisión judicial, prevaricato por omisión o en las sanciones penales que hay lugar de acuerdo con el artículo 52 del decreto 2591 de 1991. Asimismo, incurrirá en responsabilidad penal quien, habiendo sido parte en el proceso que motivó el fallo de tutela, repita la acción u omisión censurada. Ahora, pues vamos a hablar sobre la acción de cumplimiento. Esta acción es pública, calificada constitucionalmente de derecho político, está abierta a todos los ciudadanos que buscan el cumplimiento por las autoridades y excepcionalmente por los particulares cuando cumplen funciones públicas de actos con fuerza material de ley y de actos administrativos. La acción procede contra toda acción u omisión que implique el incumplimiento o que permita inferir inminentemente el incumplimiento de deberes legales y administrativos. No se exige del actor una legitimidad especial para ejercer esta acción. Sin embargo, cuando su ejercicio busca la protección de un derecho subjetivo, sí se exige la demostración de legitimidad. Todo el trámite de esta acción tenemos que esta acción se dirige contra la autoridad a la que corresponde el cumplimiento del deber legal o administrativo o contra los particulares cuando actúen o deban actuar en ejercicio de funciones públicas y solamente en tales circunstancias. Su finalidad es la de remediar el incumplimiento del deber de la autoridad manifestado en sus acciones u omisiones o la de prevenir dicho incumplimiento. El competente para conocer esta acción son los jueces administrativos, los tribunales contenciosos administrativos y el Consejo de Estado. En el caso de que pues se trate de autoridades de orden nacional o de personas privadas, conocerán los tribunales administrativos en primera instancia y en segunda el Consejo de Estado. Si se trata de autoridades departamentales, municipales o locales, conocerán los jueces administrativos en primera instancia. Bueno, en cuanto al trámite preferencial de esta acción, tenemos que el trámite de esta acción tiene carácter preferencial, para lo cual el juez impulsará oficiosamente, de acuerdo con los principios de publicidad, prevalencia del derecho sustancial, economía, celeridad, eficacia y gratuidad, dejará de lado cualquier asunto diferente, excepto si se trata de acción de tutela. O sea, este trámite, pues la presentación de esta acción tiene un trámite preferencial. En cuanto a la improcedibilidad de esta acción, tenemos que no es procedente cuando el derecho que se busca proteger puede ser garantizado mediante la acción de tutela o cuando el interesado cuente con otro instrumento judicial para lograr el efectivo cumplimiento del acto administrativo, a menos que de proceder así se siga un perjuicio grave e inminente pues, para el accionante. En ese evento, la existencia de un medio judicial de defensa no obstaculiza el uso de la acción de cumplimiento. También será improcedente esta acción contra los mismos hechos que ya fueron decididos y en el ámbito de competencia de la misma autoridad. Bueno, el contenido de la solicitud para presentar una acción de cumplimiento es que primero se debe señalar el nombre, la identificación y lugar de residencia de la persona pues, que instaura la acción, la determinación de la norma con fuerza material de ley o acto administrativo incumplido. Si la acción recae sobre un acto administrativo, se debe adjuntar la copia del mismo y pues tratándose de un acto administrativo verbal, se debe anexar una prueba que pues, demuestre su existencia. Una narración de los hechos constitutivos del incumplimiento, una determinación de la autoridad o particular incumplido, una prueba de la renuencia, que es como la rebeldía de una autoridad pues a cumplir cierta norma, y una solicitud de pruebas y enunciación de las que pretende hacer valer, y la manifestación que se entiende presentada bajo la gravedad de juramento y pues de no haber presentado otra solicitud respecto a los mismos hechos. En la sentencia y el cumplimiento de la misma. No necesariamente pues, el proceso de una acción de cumplimiento termina con una sentencia. Puede concluir anticipadamente cuando la autoridad accionada desarrolle la conducta requerida por la ley o el acto administrativo. De no ser así, concluido el trámite, que seguramente se habrá desarrollado conforme a las reglas del debido proceso, el juez proferirá sentencia que hará tránsito a cosa juzgada, la cual debe contener lo siguiente. Primero, identificación del solicitante, la orden del demandado de cumplir el deber omitido dentro del plazo no superior a 10 días hábiles, contados a partir de la ejecutoria del fallo. De haberse incurrido en conducta sancionable con la omisión en el cumplimiento del deber, el juez podrá en conocimiento de la autoridad competente los hechos para que se adelante la investigación penal o disciplinaria correspondiente. A través de la sentencia de cumplimiento no se pueden reconocer perjuicios porque esta acción no tiene fines indemnizatorios. El reconocimiento de eventuales perjuicios debe ser buscado por el solicitante mediante el ejercicio de acciones judiciales pertinentes. De no accederse a las pretensiones de la demanda, no se puede presentar nueva acción con la misma finalidad y con fundamentos en los mismos hechos, a menos que el cumplimiento del deber se pueda demandar simultáneamente ante varias autoridades o en diferentes oportunidades. La impugnación de la sentencia, cualquiera de las partes o el defensor del pueblo puede impugnar el fallo dentro de los 3 días siguientes a su notificación. Dicha impugnación se concede en efecto suspensivo a menos que la suspensión del fallo genere para el demandante un perjuicio irremediable, y durante esa etapa el superior puede solicitar informes y decretar pruebas de oficio dentro de los 10 días siguientes a la recepción del expediente. Las acciones populares son instrumentos jurídicos instituidos a favor del ciudadano para proteger los derechos e intereses colectivos de acuerdo con el inciso 1 del artículo 87 de la Constitución. Son derechos e intereses colectivos los relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y salubridad público, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza definidos por la ley.
Uno de los requisitos de procedibilidad necesarios previos a la presentación de la acción popular es que el accionante solicite ante la entidad infractora que se adopten todas aquellas medidas necesarias para la protección del derecho. Esto solamente se podrá acudir ante el juez popular en caso de que pasados los 15 días que se tienen para hacer caso a la solicitud o para responder, la entidad no lo haga o se niegue a hacerlo. De esta manera, pues, se puede eximir del cumplimiento de este requisito cuando se vea que existe un inminente peligro a que ocurra un perjuicio irremediable, como lo menciona el inciso 3 del artículo 144 precitado. Por su parte, también hablaremos sobre el agotamiento de la jurisdicción. Esto ha sido entendido según el Consejo de Estado como una situación procesal en la que se presentan dos demandas con la misma causa y con iguales intenciones. Esto le da la potestad al juez de decidir cuál de las demandas quiere tramitar, en cuyo caso solo se hará una de esas y respecto a la otra no se puede hacer nada porque la primera ya agotó el procedimiento de la jurisdicción. Esto no ha sido un tema fácil entre las jurisdicciones ni lo ha sido pacífico debido a que siempre han habido conflictos entre lo que se piensa y lo que se debería hacer, en especial entre la sección tercera y primera del Consejo. La sección tercera decía que al momento de que se presentaran las dos demandas y al momento en que la primera fuera admitida y notificada, la segunda debía ser inadmitida, basado en el fenómeno del agotamiento de la jurisdicción, mientras que la primera mencionaba que específicamente en el trámite de la acción popular no se podía dar este tema, debido a que aquí se podía presentar la acumulación de procesos siempre y cuando se reunieran los procedimientos o requisitos de ley. Este tema claramente fue resuelto por el Consejo de Estado cuando se unificó la jurisprudencia del 11 de septiembre del 2012, en donde mencionó que el agotamiento de la jurisdicción en las acciones populares se daba considerando que al inicio del trámite de una demanda, esta como que prácticamente por inercia protegía los derechos colectivos y permitía que no se vulneraran los derechos de otros actores debido a que ya con ese se iban a proteger los de todos. Con respecto a la demanda, podríamos decir que se aplica lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 472 de 1998. Esto es importante porque como es una acción pública, están legitimados para demandar las personas naturales y jurídicas, las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, las organizaciones populares, cívicas o de índole similar, las entidades públicas que cumplan con funciones de control, de intervención o de vigilancia, a menos de que haya generado una situación de conjurarse, entre otros. La demanda se tramitará de acuerdo a lo que menciona la Ley 472 de 1998. Que como tal ayuda a las normas del Código General del Proceso. Esta acción podrá presentarse o incoarse ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, es decir, jueces administrativos, tribunales de lo contencioso administrativo, directamente contra entidades públicas o contra particulares que desempeñen funciones administrativas, y esto por sus acciones u omisiones cuando esto viole, vulnere o amenace derechos de interés colectivo durante el tiempo en que subsista o esté presente la amenaza. Dentro de la acción popular serían las medidas cautelares. Estas, presentada la acción popular, el juez podrá adoptar antes de notificar su admisión en cualquier estado del proceso de oficio o a petición de las partes con la debida motivación, según lo que menciona el artículo 17 de la Ley 474 de 1998, las medidas cautelares, las cuales deben ser necesarias para impedir perjuicios que se presenten de manera irremediable e irreparable o que afecten de manera directa a las personas. Dentro de las medidas cautelares que se podían decretar encontramos la cesación inmediata de la actividad gestora del daño que se causó o cuando se trate de conductas omisivas potencialmente perjudiciales del demandado o demás, del otorgamiento de una caución por el demandado que garantice el cumplimiento, así como ordenar los estudios necesarios con el propósito de precisar la naturaleza del daño y las medidas que se pueden usar para mitigarlo. Es por esto que el paso a seguir se vería reflejado en el pacto de cumplimiento. Surtido el traslado de la demanda dentro de los 3 días siguientes, el juez citará a una audiencia a todas las partes. Esta audiencia es obligatoria. Deberán concurrir, así como el agente del Ministerio Público, y después de escuchar los diferentes puntos y posiciones sobre el problema planteado, el juez establecerá un pacto de cumplimiento a la iniciativa, en donde se determinará la forma de protección de los derechos e intereses colectivos y el restablecimiento de las cosas a su estado anterior, de ser posible. Juez o magistrado. De esta manera se evitaría el desgaste de la jurisdicción y sería una manera más parcial para versar sobre los distintos aspectos de la demanda. Pasado el tiempo o vencido el término para practicar las pruebas y surtidos los alegatos de conclusión, el juez dictará la sentencia que busca acceder a las pretensiones de la demanda si así se considera el caso. Aquí es importante mencionar que los poderes del juez popular van más allá de los límites de los que menciona la jurisdicción según lo establecido en la norma, debido a que la naturaleza pública propia de la acción popular, los derechos de interés colectivo y el juego de las medidas que se deben tomar le confieren un margen de discrecionalidad importante en sus providencias, no condicionadas estrictamente a lo que plantean las partes, sino a lo que se mencionan los hechos y en la vulneración de los derechos.
Es importante mencionar que en este tipo de acción existe un incentivo. La Ley de Acciones Populares estableció a favor del demandante un incentivo que el juez deberá fijar entre 10 y 150 salarios mínimos, pero cuando la acción tuviera un objeto de protección a la moralidad administrativa. Ese incentivo se fijó en un 15% del valor que se recupera de la entidad pública interesada. Sobre la aplicación o no de este incentivo a los procesos iniciados antes de la derogatoria de la norma, se presentó un debate interior en las jurisdicciones por diferentes posiciones en la materia, por lo que hubo la necesidad de que existiera una decisión unificadora, en donde la Sala Plena del Consejo de lo Contencioso Administrativo mencionó que el incentivo económico desapareció del ordenamiento jurídico y con ello la posibilidad legal de seguir reconociéndolo dentro de las decisiones judiciales, incluso en aquellos asuntos iniciados antes de la promulgación de la Ley 1425. Ahora pasaremos a hablar de las acciones de grupo. Estas fueron consagradas a nivel constitucional en el año 1991. En este tiempo de las acciones populares, cuando la Constitución de ese año, su artículo 88, dispuso que a través de esas acciones se podía buscar la reparación de un daño causado a un número plural de personas. Las acciones de grupo han sido en dos categorías clasificadas: acciones dirigidas hacia la actividad cumplida de las entidades públicas y las acciones que tienen un fundamento en la actividad de las personas privadas. Las acciones de grupo son definidas, según el artículo 3 de la Ley 472 de 1998, como todas aquellas interpuestas por un número plural o un conjunto de personas que reúnen condiciones de unificación respecto a la misma causa que originó perjuicios individuales en dichas personas. Pero es allí donde podría generarse el cuestionamiento de la diferencia entre las acciones de grupo y otras acciones. En estas se examina en primer lugar las diferencias entre la acción de grupo y la acción popular y posteriormente analizaremos la diferencia entre aquellas acciones indemnizatorias. La acción de grupo se caracterizó como un instrumento de defensa de aquellas pequeñas causas o pequeños intereses de sectores sociales afectados por actuaciones de entidades públicas o de particulares. Escasamente fueron definibles por medios tradicionales en donde se derivaba de carácter indemnizatorio. Se fijó en la procedencia para primer debate de la plenaria discutir hoy el artículo 88 constitucional. Es de esta manera que la Corte se ha pronunciado sobre las acciones populares y las de grupo en el sentido en que las acciones son acciones colectivas, las dos que superan las limitaciones de los esquemas procesales puramente individualistas para la protección de derechos colectivos. También existe la diferencia entre la acción de grupo y la reparación directa. En cuanto a la acción de grupo, y pues la directa o indemnizatoria, puede observarse que una y otra tienen un sustento común en la idea de aquel reconocimiento de la responsabilidad patrimonial del Estado con fines resarcitorios. Pero su diferencia fundamental está en su naturaleza social, ya que la acción de grupo, frente pues al carácter individual de la acción indemnizatoria, busca perseguir los derechos y la protección de varias personas, mientras que la reparación directa exige un adelantamiento de procesos individuales. El objetivo o el objeto de la acción de grupo es el control de una actuación cumplida en el ejercicio de funciones públicas administrativas por una entidad o un particular que sea lesiva de los derechos individuales de un grupo de personas, quienes deben ser resarcidas a través del reconocimiento de una indemnización colectiva. Pero podríamos preguntarnos en realidad qué es el grupo. Las acciones de grupo, según el artículo 3 y 46 de la Ley 472 de 1998, son aquellas interpuestas por un número plural o un conjunto de personas que reúnen condiciones uniformes respecto a una misma causa. De allí se originan perjuicios individuales, pero dichas personas conforman un conjunto o un grupo. Estos grupos pueden ser abiertos o cerrados. Están determinados por la afectación de derechos de personas que se tradujo en un daño razonable o un daño irresarcible. De allí que cuando se demanda se haya originado un número plural de personas derivado de la vulneración de un derecho o un interés que en realidad es colectivo. También existe la preexistencia del grupo. Uno de los requisitos de procedibilidad de esta acción es la preexistencia del grupo. No es exigible la presentación de la demanda, sino en el momento de su admisión. En efecto, la Corte Constitucional estableció que la existencia de un grupo debe estar conformado por lo menos de 20 personas. No es un presupuesto para la presentación de la demanda de grupo, sino un requisito para su admisión, so pena de inadmisión o posterior rechazo. Con respecto a la demanda, podríamos decir que según la Ley 472 de 1998, esta medida es compatible con las normas especiales que rigen esta materia. Para el ejercicio de esta acción indemnizatoria es menester la representación de un abogado. Cuando son varios apoderados, se integrará un comité y el juez reconocerá como coordinador y apoderado del grupo a quien represente al mayor número de víctimas. Según el artículo 145 del CEPACA, la demanda podrá ser instaurada por cualquier persona perteneciente al número plural o al conjunto de personas. Además, la persona natural o jurídica que hubiere sufrido perjuicios está legitimada para demandar en la acción de grupo, el defensor del pueblo y la personería distrital en el caso de los municipios en el nombre del perjudicado. La demanda de las acciones de grupo deben reunir todos los requisitos previstos en el CEPACA.
Admitida la demanda dentro de los 10 días hábiles siguientes a la presentación, se procederá a la notificación personal del demandado, a quien se le dará un traslado de un término igual para que conteste. También se le notificará personalmente al defensor del pueblo si el demandado no fuere presentado por él o para que intervenga y considere según lo pertinente. Es importante mencionar que en este tipo de demanda no se permite la acumulación de pretensiones como tampoco el adelantamiento de procesos paralelos en su trámite, en virtud de la aplicación del principio de agotamiento de la jurisdicción. Visto pues que esta acción de grupo se trata de un asunto indemnizatorio de carácter transigible, vencido el término de traslado de la demanda, el juez de oficio deberá convocar a la diligencia de conciliación, con la finalidad de que las partes lleguen a un acuerdo sin que ello sea un obstáculo para que se logre posteriormente, pues que se tenga en cuenta la vulneración del derecho. En esta diligencia de conciliación podrá participar el defensor del pueblo en calidad de mediador y facilitador del acuerdo. Este acuerdo que se logre será considerado como o para todos los efectos como los de una sentencia, y esta acta debe contener que no se hará tránsito a cosa juzgada y prestará mérito ejecutivo. El periodo probatorio y de los alegatos se presentará si la audiencia de conciliación no tiene resultados durante un término de 20 días. La sentencia que acoja las pretensiones de la demanda deberá disponer, entre otros puntos, el pago de la indemnización colectiva que represente la suma y ponderada con la indemnización individual. De la misma manera, y para finalizar, analizaremos la pérdida de investidura y la nulidad electoral. Ambas acciones públicas se distinguen entre varios puntos de vista. Mientras que la acción de pérdida de investidura tiene como finalidad excluir a un congresista de la respectiva corporación a elección popular, la nulidad electoral busca que se declare la nulidad de la elección del congresista durante el periodo constitucional en cuestión. De la acción de nulidad electoral del congresista conoce en única instancia la sección quinta de la corporación, mientras que de la acción de pérdida de investidura conocerá o contra los mismos servidores públicos la conoce la primera instancia de la Sala Especial de la Pérdida de Investidura del Consejo de Estado. La acción de pérdida de investidura puede ser instaurada dentro del término de los 5 años siguientes a la concurrencia de la causal, mientras que la acción electoral tiene un término de 30 días hábiles.